Un placer, vamos a recibir a Julia Alderete, psicóloga. Tú perteneces a LUBA. Pertenezco a LUBA. Hoy se armó un debate bárbaro al principio del programa. Estuve informada. Ahí está, por una foto que apareció. Sí. Que a ver, la tomamos de ejemplo a ella, pero hay muchísimas más. Hay muchísimas más. En las redes hay variedad, ¿no? Y yo decía hoy que hay enfermedades y hay temas que se ponen de moda, ¿verdad? Sí. Se ponen de moda y todo el mundo habla y todo el mundo aconseja, pero cuando no se habla más de ese tema no es que haya desaparecido. Siguen existiendo personas con bulimia, anorexia. ¿Cómo estamos hoy en Uruguay con ese tema? ¿Cómo están los números, no? Sí, exactamente lo que es en Uruguay. No contamos con números oficiales, ¿no? Sí puedo hablar desde lo que es la clínica, ¿no? Desde ALUBA, que es la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, desde la práctica, ¿no? La verdad es que las consultas han aumentado muchísimo en este último periodo, también propio de la pandemia, ¿no? Como consecuencia también del estar más en casa, del estar más pendiente, del encontrarnos más, del vernos más, que hizo más visible este tipo de patologías. Ahí está, eso, la hizo visible, o sea, ya existía. Ya existía. O sea, no es que la pandemia agravó o cayó, hay mucha gente que cayó en eso por la pandemia. Ya existía, lo que pasa es que antes o salíamos más o no compartíamos o quien padece un trastorno alimenticio podía mentir y manipular de otra forma. Al estar todos en casa... ¿Vas a comer? No, ya comí. Ya comí en la casa de una amiga, o como luego, o comí antes, ¿no? Todas esas mentiras quedaron fuera de circulación, entonces le hizo más evidente, ¿no? Y desde la clínica también lo que estamos viendo es que la edad de inicio es cada vez más temprana. Antes se asociaba a lo que era la adolescencia, ¿no? Trastornos alimenticios, adolescencia, pero ahora estamos viendo en la niñez. Hoy por hoy en ALUBA hay niñas con 11 años que están en sexto de escuela, realizando el tratamiento de patología alimentaria, ¿no? ¿Y tienen una explicación? ¿Tienen algún motivo? Bueno, el tema es el contexto, las redes influyen. Las redes influyen. No tienen una única causa, yo siempre digo, ¿no? Los trastornos alimenticios son multicausales. Siempre hay un factor emocional de fondo, ¿no? Vivencias traumáticas que no se pudieron elaborar de buena forma y encuentran en el trastorno alimenticio, bueno, una manera de expresarse, ¿no? Pero también podemos hablar del bullying, que es algo muy típico detrás de estos trastornos alimenticios. El típico comentario de estás gordita o de sentirse por fuera, por no tener un determinado peso, ¿no? Y ahí también es como que el papel de las redes empieza como a jugar un papel importante, ¿no? Hoy Gustavo, cuando estábamos en INSUA, hablaba de la educación, ¿no? Nosotros, es un tema que, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, no se toca del todo, digo, ni siquiera se roza, ¿no? Digo, ahí hay como un vacío. Sí, hay como un cierto desconocimiento de lo que es, ¿no? Y en casa, así te hago las dos preguntas juntas. Sí. ¿Y en casa? Y en casa también cuesta entender, ¿no? Muchas veces alguien empieza con un trastorno alimenticio y el entorno lo que entiende es, bueno, come y déjate de pavadas que se te va a pasar todo, ¿no? Y el tema en realidad en un trastorno alimenticio no es la comida, ¿no? Eso es la punta del iceberg. Esa es la manera que tienen de expresar de estoy mal, me pasa algo, me afecta algo, necesito ayuda, ¿no? Después en el grupo de terapia, porque bueno, estas son adicciones, se trabajan de manera grupal, es donde se empieza a ver, bueno, el trasfondo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese quiero comer o no quiero comer o vomito o me mato haciendo ejercicio? ¿Cuál es la diferencia? Porque quizás y sin quizás haya gente que no entiende bien cuál es la diferencia entre la bulimia y la anorexia. Bueno, la anorexia es un perfil muy restrictivo, ¿no? Quizás se empieza a ver en esas personas que de un día para el otro empiezan como a limitar lo que es sus comidas, ¿no? Deja de comer. No totalmente, pero empiezan a quitar quizás lo que es la harina, el azúcar, las cosas dulces. Está bien, eso se puede interpretar en un principio como una dieta. Como estoy empezando una dieta, quiero cuidarme, bien, ¿no? Y no nos llamaría mucho la atención. Es que es eso, ¿no? Que al principio nos llama la atención, porque bueno, a veces uno tiene que cuidarse por indicaciones médicas, un tema de salud, comienza una dieta. El tema es que muchas veces eso se va de las manos, ¿no? Y empiezan a limitar muchísimo más lo que es su alimentación, y hay chicas que llegan a comer a lo que es una manzana al día o una hoja de lechuga al día y pesándola, ¿no? ¿Y qué pasa en lo psicológico, no? Porque la persona se sigue viendo con exceso de peso. Exacto. Se sigue viendo, ¿no? Existe lo que nosotros llamamos la distorsión del esquema corporal, ¿no? La persona puede llegar a tener un muy bajo peso,
pero de todas formas verse gorda, ni siquiera verse normal, ¿no? Un peso saludable, sino que se ven obesas. Eso es la gordas. anorexia. Eso son la anorexia. Y la bulimia, bueno, algo característico de la bulimia son los episodios de atracón y luego alguna conducta compensatoria, que puede ser actividad física, diuréticos, laxantes, provocarse el vómito. No es solo provocarse el vómito, hay otras. Exactamente. Eso también es interesante. Es que en la bulimia es Interesante. eso, ¿no? Es, Sí. es el atracón y la conducta compensatoria. O a Ah. veces ni siquiera es el atracón. A veces el hecho de que comí algo, me sentí culpable por eso porque voy a subir de peso y recurro a alguna conducta compensatoria. Pero no es únicamente el vómito esa conducta. Es interesante. Para intentar entenderlo, ¿no? Porque quizás ninguno de nosotros puede entender cómo las redes o lo que vemos en las redes puede influir en algún punto a estas niñas o niños o adolescentes en su relación con la alimentación. ¿Qué es lo que pasa psicológicamente? O sea, ¿cómo funciona ese estímulo? Exactamente. A ver, estamos estimulados todo el tiempo por lo que son las redes, ¿no? Claro. Y todos somos libres de subir lo que querramos a nuestras redes, ¿no? Y de mostrar lo que querramos. Jimena Barón en este caso puede hacerlo. Yo la he seguido un poco en las redes y ella como que, bueno, hace como una alimentación sumamente saludable, ¿no? Y que también va de la mano de actividad física. Que si lo quiere mostrar, digo, está bien. Hay gente que lo puede entender de buena forma y hay gente que quizás eso que muestra, ese mensaje que puede llegar es, por ejemplo, que hoy hablaba del tema del bullying, ¿no? Si a mí me excluyen porque tengo determinado peso o estoy rellenita o estoy gordita o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, si empiezo a bajar de peso y quizás si soy como tal, en este caso Jimena Barón, pero puede ser cualquier persona, entonces me van a querer, me van a valorar, me van a aceptar, me van a incluir. Entonces es como que afecta a las personas que están vulnerables en ciertos sentidos, ¿no? Claro. En ciertos aspectos. Y mucho más en lo que es la adolescencia y la niñez. Lo que no quita que pueda también afectar obviamente a personas con más edad, ¿no? Más grandes. Que sean vulnerables. Exactamente. Parte de la terapia, por ejemplo, que se le hace a las personas que padecen tanto a bulimia como anorexia, se les aconseja, por ejemplo, no estar determinada cantidad de tiempo en redes, o sea, se les aconseja evitar Sí. esos estereotipos que a veces pueden pasar, lo que vos decís, ¿no? Quiero ser como fulana, entonces dejo de comer. Exactamente, sí, aparte de todas estos, de las redes que nos llegan fotos y todo esto, también existen blogs pro Ana, pro Mía, pro Ana por anorexia, pro Mía por bulimia, ¿no? Donde se brindan tips también de cómo engañar al entorno, ¿no? Para fomentar más la enfermedad, o empiezan como a competir entre ellas a ver quién come menos en un día o quién baja más kilos en determinado tiempo. Eso en Absurda, la película que hizo la China Suárez, se veía. Se muestra. Hablaba justamente de los Exactamente. blogs. De hecho, ella, la protagonista, hace uno, ¿no? Y está Exacto. basado en un hecho real, o sea que sí. Sucede Exactamente. ya hace años. Entonces, sí, esto viene de tiempo y aparte que legalmente tampoco se puede hacer mucha cosa, ¿no? Así como se cierra uno, al ratito ya hay otro, ¿no? Ahora, qué Entonces, tema complejo, ¿no? Porque digo, claramente la solución mágica no existe, No. si no ya la hubiéramos tenido. Pero ¿cómo debería reaccionar de repente un referente? Como tú decís, la culpa no está en el referente. Ujú. Para con ese público que es vulnerable y existe, ¿debería cambiar el referente? O sea, ¿todos los referentes tienen que cambiar? ¿O hay que justamente sostener más al público vulnerable y buscar la solución por ahí? Como decía hoy con nuestro las compañero dos. la educación. ¿Cómo se hace? Creo que es un poquito y un poquito, ¿no? Creo que empezar como a tomar conciencia nosotros de los mensajes que podemos transmitir, más allá de que obviamente no tengan esa finalidad, ¿no? Porque después el público es amplio y hay personas que lo ven y no pasa nada y hay otros que sí les llega y les puede impactar de determinada forma, ¿no? Creo que es todos tomar cierta conciencia de lo que mostramos y cómo puede llegar a impactar en otras personas, ¿no? Lógico. Como autorregularnos, ¿no? En Perfecto. cierto sentido. De saber Vos que ves- todo el si ves tiempo esa- damos mensajes. Vos si ves esa foto, ¿qué pensás? Bueno, también porque la Ponele sigo. que no la conocés, no sabes quién es. No, pienso que tiene un cuerpo delgado, pero puedo entender que quizás también eso, ¿no? Que asociar que un cuerpo delgado o el ser flaco no es sinónimo de tener una patología Sí, por alimentaria, Para supuesto, nada, sí, sí. ¿no? Entonces, pero sí es algo que podría como llamar la atención. Y centrándonos en los niños, sobre todo en esto de que ahora cada vez los trastornos alimenticios están siendo en personas más jóvenes. Los padres, ¿cómo pueden contener mejor un bullying en la escuela por una niña que es gordita y tiene 7 años recién, o tiene 8 años? O sea, va a estar capaz toda su escolaridad sintiendo ese bullying. ¿Cómo se puede compensar eso?
Bueno, yo siempre digo que la comunicación es fundamental, ¿no? Porque muchas veces pasan estas situaciones de bullying y los niños por miedo, por no saber cómo el entorno lo pueda manejar o todo, lo oculta y ese es el punto, ¿no? Que se empiezan a guardar las cosas y después se empiezan a expresar de maneras que no son sanas. Creo que habilitar el diálogo en las familias es lo fundamental. Los puntos de encuentro también, el vernos, el encontrarnos, porque bueno, ahora estamos como todos volviendo a nuestras rutinas, ¿no? De nuestros hábitos y todo, y quizás perdemos el encontrarnos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? El ver en qué está el otro, el estar pendiente. ¿A qué punto? A ver, hay que acentuar en otras cosas. No creo que una niña de 7 años sea por Jimena Barón. No, es el bullying de la clase. No le echemos la culpa a toda Jimena. No, yo nunca le eché la culpa a pero Luis. Yo digo que pasan, porque tengo casos de niñas chicas, escolares, que siendo gorditas ya sufren bullying por parte de sus compañeros. Por eso ¿Qué hacen esos padres? Quería diferenciar bien un tema del otro. No quiero decir que hayas dicho eso, pero también estamos nosotros que a veces sobrealimentamos a nuestros hijos y le llenamos el tupper de dulces o de cosas llenas de harina para que el nene coma, ¿no? También. Nos cuesta un poco a veces balancear, ¿no? Sí. Saber lo que es saludable a lo que le puede traer un problema. Exacto, creo que también es eso, ¿no? Tomar conciencia de los hábitos saludables y poder transmitirlos, pero siempre del lado también de la comunicación. Ajá. Insisto mucho en eso porque es algo que por eso también se entra en lo que es un trastorno alimenticio, ¿no? Por el guardarse las cosas, por el cerrarse y no poderlas compartir, ¿no? Pero después en nuestra casa creo que, a ver, está bien y es totalmente válido y necesario incorporar hábitos saludables si no los hay, o estar pendiente, ¿no? En esto que tú decías, bueno, capaz que nos estamos como sobrealimentando o en demasía, ¿no? Como tomar conciencia, pero desde un lugar de salud y no por, bueno, vas a adelgazar o vas a, ¿no? Como no enfocarlo en esto para estar mejor o sentirte mejor y para que el otro te acepte o te valore, que muchos de los trastornos alimenticios vienen Están ahí, ¿no? Por la separación del otro. A veces los padres como que no. Yo recuerdo una conversación que tuve con el pediatra de mi nene, el chiquito, Garciulo, que me decía, ¿cómo está? ¿Viste? Vos vas a decir, ¿cómo está de peso? ¿Aumentó? ¿No aumentó? Y un día aumentó. Sí, pero ojo, porque antes le errábamos. Antes, cuando estaba gordito, decíamos, qué saludable, está bien. Qué bien que está gordito. No era Cambió el así. paradigma ahora. Cambió y el peso es el peso que hay que tener. Digo, Exacto. ni más ni menos. Y si se logra, mucho mejor. O sea que es muy importante, digo, para sacar una conclusión, es importantísimo cómo nos manejamos en casa, ¿no? Totalmente. Todo empieza en casa. Totalmente, todo empieza en casa. También eso, desde la alimentación hasta los comentarios, ¿no? Que a veces mismo eso no es el entorno donde estamos, o estoy rellenita, o estoy gordito, tendría que bajar, ¿no? Todo ese tipo de comentarios, o mismo que se transmite muchas veces de madres a hijas, ¿no? Tenés que bajar, estás gorda, así no te van a querer. No tener como en cuenta esos mensajes que se dan, que también es como que los tenemos incorporados y cuesta mucho modificarlos, ¿no? Por eso decía como de autorregularnos, ¿no? De tomar conciencia de lo que tanto nuestros mensajes corporales, o así sea dichos, o a través de fotos, o de lo que sea, cómo pueden impactar en el otro y lo que pueden generar, ¿no? Tomar conciencia de eso. ¿Y qué pasa, que hoy hablábamos también, qué pasa con los varones? Porque siempre hablamos de las mujeres, pero los varones también sufren este tipo de trastornos, me imagino. Sí. Y bueno, ¿qué porcentaje? Si acá hay también, ¿qué ha pasado en el último tiempo? Sí, van en aumento también. Si es verdad, por ejemplo, si decimos en 10 casos de trastornos alimenticios, 8 o 7 son mujeres, ¿no? Se dan como en menor cantidad, pero sí también están en aumento, porque hace un tiempo en 10 casos era un hombre. Pero quizás el hombre está como más hacia el lado de lo que es la vigorexia, que es la obsesión por la actividad física, ¿no? Por generarse músculos, verse musculoso, ¿no? Desde ese lugar es como una patología más asociada a los hombres, lo que no quita que también existan chicos o hombres con bulimia, anorexia y con todos los trastornos alimenticios que existen. Por eso también cada vez más están esos productos complementarios. Y la proteína y esas cosas. Las proteínas. Sí. Digo, bien utilizadas son buenísimas. Exacto. No hay que excederse. No todo es trastorno alimenticio. Seguro, por supuesto. ¿No? Ni todo está relacionado con conductas adictivas o patológicas, ¿no? Todo usado en su medida y con una buena finalidad está adecuado, obviamente. La manera que comemos es según cómo nos queremos nosotros. Algo así dijiste hoy. Y bueno, en la comida, en la relación con la comida podemos expresar muchas emociones, a veces cosas que no decimos,
que nos cuesta expresarlas o lo que sea, muchas veces las volcamos ahí. Algo característico de esto que estoy diciendo es quizás lo que conocemos como hambre emocional, ¿no? Todo lo que no expresamos verbalmente por diferentes razones, lo canalizamos, o estamos enojados y comemos, o nos sentimos angustiados y comemos, o estoy mal, me voy a comer una tableta de chocolate, Quizás estoy mal. la comida para algunas personas sea la única satisfacción que tienen en su vida. Es como el único hecho de comer. Exacto, y es quizás en lo que encuentran como hasta cierto placer, porque en otras cosas de la No vida encuentran no en lo otro tienen, lugar ¿no? placer. O al Exacto. revés, ¿no? Cuando se te cierra el estómago porque estás angustiada o estás muy Totalmente. nervioso y no podés comer o no querés comer, no Totalmente. tenés apetito. Hay una relación muy También. muy importante, ¿no? También, nuestras emociones y cómo nos manejamos con la comida tienen un vínculo muy estrecho, que tenemos como que aprender a conocernos, ¿no? Y saber muchas veces por qué comemos, porque a veces ni siquiera comemos porque tengamos hambre, Sí. a veces ¿Por comemos qué porque comemos? nos pasó algo y lo canalizamos de esa forma también. Como, sí, claro. como es aquello que comer para vivir, no vivir para comer, ¿no? Exactamente. Es viejo Como el como yo bolsillo. os he dicho. Sí. Yo no lo conocía, Luis, perdón, pero Seguro. no. Es como el trabajo, no hay que trabajar para vivir para trabajar, hay que trabajar para lo vivir. entiendo, ese lo entiendo. ese Bueno, lo y entiendo. tengo un millón de ejemplos más de esos. Sí, cuadra con muchas Déjame cosas. pensarlo. Es verdad, pero es está. verdad. Julia, te quiero agradecer muchísimo. ¿Hay alguna línea telefónica para familiares, amigos o alguien que pueda, que tenga que recurrir para un consejo o aconsejar a algún amigo? O mismo algunas personas que en este momento de escuchar esta nota o leer cosas, diga, caramba, creo que estoy teniendo algún problemita. ¿A dónde tendría que llamar? Les puedo pasar el celular de Aluba, que es el 094-324-466, y los invito también a que nos puedan seguir en Instagram, es alu-uruguay, donde ahí hay alu-uruguay, donde ahí hay testimonios de pacientes, de expacientes, de familia también, ¿no? Porque el entorno muchas veces no entiende de qué se trata esto, y quizás escuchar en un video a alguien que pasó por esto, acompañando a alguien que transitó un trastorno alimenticio, puede ayudar mucho. Recuerden el Instagram, que es más fácil, alu-uruguay. Ahí debe estar el teléfono también. Sí, ahí está todo. Por eso, está todo Toda la clarísimo data. ahí. Todos los datos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. El aplauso para Julia Alderete.